Bienvenidos todos. Este mensaje que se titula El prójimo. Hay muchas prédicas en la web, en las redes de internet, que hablan sobre amor al prójimo, amor al prójimo. Y quizás nosotros también ya hemos escuchado muchas veces ese pasaje que estuvimos viendo en Lucas, el capítulo 10 de Lucas que estuvimos leyendo, exactamente a partir del versículo 25, que nos habla sobre amor al prójimo, ¿verdad? Y hace 8 días pudimos ver por medio de las escrituras que el Señor nos insta, nos llama a dar cumplimiento a ese mandamiento. Es uno de los grandes mandamientos porque el mayor de todos los mandamientos es: oye Israel, nuestro Dios uno es. Y amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y uno semejante es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor les agregó diciendo: de esos dos mandamientos depende la ley y los profetas. O sea, todo lo que está consignado aquí se concluye en esos dos mandamientos. Así que son demasiado importantes, porque dice el Señor que el segundo que Él nos dio, que es amar al prójimo como a nosotros mismos, es semejante al mayor mandamiento de todos, y es entender que nuestro Dios es uno y que debemos amarlo con todo nuestro ser. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta eso, debemos entender que amar al prójimo como a mí mismo es dar cumplimiento a todos esos mandamientos que el Señor me está dando. Hablábamos que cuando yo amo al prójimo, pues no lo mato, no lo robo, no lo envidio, no le miento, no le hago daño. Así de sencillo, porque estoy cumpliendo toda la ley en amarlo y obedeciendo este mandamiento. Así que es demasiado importante cumplir este mandamiento. Ese mandamiento, para que se pueda cumplir, va de la mano de la misericordia, va de la mano del arrepentimiento, va de la mano del perdón. Y pareciera, y tiene que ser así, porque lo que les voy a decir hoy, quiero que eh, se concentren y entiendan muy bien lo que les voy a decir, porque va a parecer que es contrario a lo que el Señor está mandando a el mandamiento. No, con esto quiero decir ahorita que lo que vamos a hablar es que en la medida que me utilicen, en la medida que me hagan daño, en la medida el Señor no me está mandando a que deje de amar, a que me aparte, a que me deje amedrentar y me vuelva una persona um, vengativa, rencorosa, una persona que, que se va a cansar fácilmente. No. ¿Por qué digo esto? Porque en esta parte de amar al prójimo, también el Señor nos está haciendo una invitación a que seamos prudentes, a que estemos con el radar puesto, porque hay una cantidad de personas, ¿cierto? Hay una cantidad de personas que mm, aprovechan tu bondad para manipularte, para manipularnos, para a, hacer daño. Entonces, es bueno ayudar a todo el mundo, pero también tenemos que ver esa línea bien delgada que hay, que podemos estar
haciendo con nuestra misericordia o con nuestro amor o en el cumplimiento de ese mandamiento, caer en el error de fomentar la irresponsabilidad de las personas, fomentar su pecado, porque hay personas que se aprovechan de tu bondad, que se aprovechan de tu ayuda, porque sabes que tú eres un seguidor del Señor Jesús. Y esas personas creen y quieren hacernos creer que porque somos seguidores del Señor Jesús, o como nos llaman cristianos, tenemos la obligación de sostenerlos, de mantener su pereza, su ociosidad. Y nosotros, muchos caemos en el error por nuestro afán de cumplir el mandamiento, y es que debemos cumplirlo. Por eso desde el comienzo no nos vayamos a equivocar en lo que estamos hablando hoy. No estoy hablando y estoy incitando a que usted endurezca su corazón en ninguna manera. No le estoy diciendo que ustedes se vuelvan mezquinos con el prójimo, que den esperando a cambio algo. No, la escritura dice que todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, todo, lo hagamos como para el Señor Jesús. Eso es un mandamiento. No salirnos del mandamiento de que amar al prójimo resume todos los mandamientos en mi vida. Entonces, pero sí, el Señor nos invita a que esa bondad que tenemos que tener nosotros para con los demás, con el prójimo y especialmente con los hermanos de la fe, y más especialmente con un grupo de mi familia, mi papá, mi hermana, mi esposa, mi círculo cercano, mi familia en carne, porque mi familia espiritual son ustedes. Nosotros somos familiares, tenemos el mismo papá y todos nos hacemos hermanos porque tenemos un mismo papá. Su nombre es Jesús de Nazaret. Por esa razón, mayormente con los hermanos de la fe, debemos estar cumpliendo ese mandamiento de amarnos unos a otros, de amar al prójimo, ayudarlo, tener misericordia. La bondad, quiero decir con esto, que esa bondad en este momento va a requerir de un discernimiento. Hay que discernir muy bien las cosas que nosotros vamos a hacer con el prójimo. No hay cosas negociables como, por ejemplo, en un accidente como el que sucedió en Lucas, que vimos la semana pasada, que atracaron a un señor, lo robaron y lo dejaron medio muerto. Puede pasar que pasó un carro, va una persona en una moto, no sé, lo atropelló un carro, se cayó. Estamos llamados a socorrer, a ayudar a esa persona. Ahí uno puede discernir que no hay maldad, porque fue un accidente. Pero cuando esas personas vienen a la congregación y constantemente ya usted empieza a discernir, a sentir que te están usando, que nos están usando, que nos están manipulando, es ahí donde debemos hacer un alto. Y no porque lo diga yo, sino porque el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Él le enseñó a sus discípulos, y sus discípulos a nosotros nos traen el mensaje del Señor Jesucristo, que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Pero también les enseñó a los discípulos que debían de ser como las palomas, ¿cierto? Así, mansos, como las palomitas.
pero ágiles y como la serpiente. Ya lo vamos a leer y por qué el Señor nos hace un símil y comparación con eso. Te hablo que la bondad, no todos los que vienen a nosotros tienen corazones puros. No todos los que vienen a nosotros traen corazones puros. Una de las facultades de nuestro Creador, su nombre es Jesús de Nazaret, es que Él es omnipotente. O sea, todo lo puede y dentro de esa omnipotencia, esa palabra está escrita en las escrituras, omnipotente. La palabra omnisciente no está, ni la palabra omnipresente tampoco, que nos lo enseñaron en la tradición, pero sí está implícito, eh, eso está, esas palabras están implícitas en el omnipotente, porque él todo lo puede, él todo lo sabe y él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Dentro de esa omnisciencia, ciencia del Señor, él tiene la facultad de escuchar tu corazón y el mío, de ver la maldad que hay en nuestros corazones que la gente alrededor nuestra no la pueden ver. Acuérdese que siempre el Señor se le acercaba a la gente y sobre todo estos fariseos y él les decía, ¿por qué piensan así en su corazón? Y ellos no le habían dicho nada, pero el Señor escucha sus pensamientos. Él tiene esa facultad, nosotros no. Por eso el Señor nos incita o nos insta a que seamos muy prudentes con ayudar. Tenemos que empezar a pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Él es el que nos va a dar el discernimiento para poder nosotros no caer en el error de que nos manipulen y fuera de eso, ayudar a esas personas a fomentar más la irresponsabilidad, el ocio. Ustedes bien saben que en el libro de Ezequiel nos muestran que Sodoma y Gomorra fue destruido por falta de compartir el pan con los demás, por el ocio. O sea, tenían tanto tiempo libre, tenían todo lo que necesitaban, porque estaban en una tierra que fluía leche y miel, y se la pasaban así. No trabajaban. Cuando viene el ocio, viene el vicio. El ocio viene pegadito de estar incursionando en cosas del pecado como pornografía, prostitutas, alcohol, drogas, mujeres, homosexualidad. Todo eso se genera cuando usted le sobra tiempo y no lo utiliza en crecer espiritualmente. Y hay mucha gente en las congregaciones que solamente van a que les mantengan, a que los sostengan, con una cara de pobrecitos, de sufrimiento, y que nosotros a veces no podemos discernir, y que utilizan eso para manipularnos porque somos seguidores del Señor Jesús y saben que nosotros estamos prestos a cumplir el mandamiento. Por eso hay que tener con claridad que si tú amas a una persona, no le puedes permitir que te manipule, porque estarías permitiendo que esa persona peque y hacerte pecar a ti. Ayudar a los demás, pero no fomentar la vagancia, no fomentar la pereza, no fomentar la gula, no fomentar el pecado, porque en cierta manera estamos permitiendo que esas personas sigan pecando. Eh,
El Señor nos insta en las Escrituras de que seamos amables, que seamos personas pacificadoras, que seamos personas que amemos al prójimo, pero también nos enseña y nos pone una alerta de que seamos inteligentes y astutos. Él le enseñó a los discípulos todo esto que les estoy hablando y que nos están enseñando a nosotros. Por eso el Señor les dijo en Mateo 10:16. Acá el Señor, eh, si ustedes van a un capítulo atrás, el Señor, en el mismo 10, en los versículos primeros, el Señor está hablando de cuando escoge a sus discípulos. Y una vez que les da todas las órdenes para que ellos vayan a sanar, para que vayan predicando y que va predicando que el reino de los cielos se ha acercado, o sea, el reino de los cielos es Jesús. Les habla de que si no los reciben en un lado, que sacudan los pies, que se vayan de allí, que no lleven tantas cosas, todo para que ellos confíen más en el Señor Jesús. Les habla eh, de, de todo lo que va a suceder al estar predicando el mensaje de salvación. Y les habla de que van a tener persecuciones venideras, dice el Señor aquí en el 16. He aquí, Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. En medio de lobos. Sed pues, dice aquí, prudentes como la serpiente y sencillos como las palomas. Si ve cómo el Señor, después de que les dan instrucciones de que vayan a predicar, les vayan sanen a las personas, prediquen, etcétera, todo lo que el Señor nos ha ido enseñando a nosotros, y le dice que nosotros nos va a enviar en medio de lobos. ¿Qué significa para usted un lobo? ¿Qué hace un lobo? Me señala peligro, me señala muerte, me señala destrucción. El Señor me está diciendo que yo voy a estar en medio de peligro, que usted como seguidor del Señor Jesucristo y yo vamos a estar siempre expuestos al peligro, al peligro. Y dice exactamente ahí mismo que seamos, pues, prudentes, ¿cierto? Como las serpientes. Aquí no estamos hablando de la parte espiritual de la serpiente que figura el pecado, que figura la tentación. No, me está hablando de ese animal que es la serpiente. Ese animal que es muy sigiloso, él primero da la vuelta, mira y tiene el discernimiento de decir, esto aquí como que está muy peligroso, yo mejor me voy, pero cuando él ve que puede atacar, la serpiente lo hace. Es muy astuta, muy inteligente. Y el Señor nos manda que seamos como esa serpiente, que seamos al mismo tiempo sencillos, humildes, modestos, como las palomas. La paloma siempre se ha mostrado como el animalito de la paz. Es un animalito muy humilde. De hecho, se usaba para sacrificios, para hacer ofrendas. Es un animalito que usted lo ve, que él es muy confiado, él viene y son así como a veces nerviositos, pero están ahí siempre con una nobleza. El Señor hace ese símil y comparación con nosotros, que estamos en medio de mucho peligro, porque nosotros no conocemos el corazón de todos. La palabra del Señor dice que engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, el corazón es engañoso.
Y el único que conoce nuestros corazones es el Señor Jesús. Yo no conozco el corazón de ustedes, ustedes no conocen mi corazón. Ustedes ven una fachada de Luis Eduardo, yo veo una fachada de ustedes, pero usted no sabe qué hay dentro de mi corazón. Y es ahí cuando el Señor dice que Él nos envía en medio de lobos, porque nosotros no sabemos discernir lo que hay en el corazón de las personas. Lo único que sabemos y es que por los frutos que las personas nos muestren, sabemos si Cristo vive en ellos. Y eso, el Señor nos da ese discernimiento porque esas personas en lo espiritual muestran y dejan ver que Cristo mora en ellos. Pero de ahí a que lo que estén pensando no sabemos. Entonces, acá en esta cita, el Señor dice que nos guardemos de los hombres porque nos van a entregar a los concilios y en las sinagogas, o sea, en las iglesias nos van a azotar. Ante gobernadores y reyes vamos a ser llevados por causa del Señor Jesús. Como estamos viendo, amor al prójimo, es aquí donde debemos empezar a tener discernimiento cuando por estas cosas vamos a ser manipulados y vamos a ser maltratados por causa del nombre de Jesús. Entonces, dice la escritura que además vamos a ser aborrecidos de todos en el 22 por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice la escritura que los mismos hermanos se entregarán a muerte al hermano y al padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Todo eso está sucediendo hoy día, pero tenemos que ser cautelosos para no dejar de cumplir el mandamiento. Todo esto no es excusa para que usted no ame al prójimo, pero sí es una advertencia de que tienes que estar dispuesto para discernir, así de como la serpiente, prudentes y muy sencillos. Buscar ese equilibrio, buscar el equilibrio, porque hay gente que les decía a ustedes desde un comienzo, van a venir, ¿sí? Con unos corazones endurecidos. Van a venir personas a nosotros a manipularnos. Y tenemos que decir no. Decir no también es amor. Cuando usted dice no a alguien, no lo está amando, lo está amando porque le está protegiendo, no le está permitiendo que sigan en la equivocación, que siga en el error, que siga en el pecado, al decirle no. Y hay veces nosotros, por querer cumplir el mandamiento, por el amor al Señor, nos equivocamos y entramos en el plano de entrar a ayudar al Señor a ser Dios. Y es cuando nos equivocamos. Porque queremos arreglarle la vida a todo el mundo. Queremos estar aquí ayudando allí, ayudando allá, y va a llegar un momento en que eso se te va a devolver y va a haber un momento en que te vas a cansar y es muy probable que puedas claudicar y es muy probable que te salgas y no quieras saber más de las cosas del Señor porque nosotros mismos nos buscamos todas estas cosas por pretender ayudar al Señor a ser Dios. Todo por eso es muy importante el discernimiento, la oración, estar pegados a las escrituras, estar escuchando estas cosas que el Señor está colocando en nuestros corazones. Vuelvo y repito, sin dejar, amando al prójimo, pero teniendo mucha cautela, buscando el equilibrio. Les voy a dar ejemplo, en las escrituras hay muchos ejemplos. Sansón,
Parece una Dalila que le mostraba todo su amor, lo consentía, lo apachuchaba, lo seducía con su belleza, era una egipcia muy hermosa, pero lo que tenía en su corazón era traicionarlo, traicionarlo. Y ya vimos el resultado. En la escritura hay muchos ejemplos. El mismo Judas. Judas era el que se encargaba de tener las finanzas del grupo de los discípulos de Jesús, de las ofrendas que les daban para el sostenimiento de muchos de ellos, a pesar que unos trabajaban también, pero hay veces necesitaban recursos para otras cosas, para eso era que se necesitaba esas ofrendas. Y Judas, dice la escritura, era el que se extraía ese dinero, se lo robaba. Pero él estaba con los discípulos de Jesús. Él aprendía las escrituras. Y hay una cantidad de hermanos dentro de nuestra congregación que se saben también la Biblia, que, que tienen apariencia de piedad, pero son lobos disfrazados de ovejas. Dice la escritura, también por eso nos hace advertencia, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso está escrito en las escrituras. ¿Cuántos no llegan disfrazados a las congregaciones como prójimo? Porque saben que debemos cumplir este mandamiento y manipulan y se aprovechan de eso para un beneficio totalmente carnal, apartado de las cosas del Señor, con una finalidad de hacer daño, como Dalila. El Señor Jesús nos deja claridad en este aspecto, nos deja claridad en este aspecto en el libro de Juan capítulo 6. Dice la escritura aquí, les voy narrando un poquitico para ya darles el versículo. En ese capítulo 6, ustedes pueden observar que dice ahí arriba, alimentación de los 5,000. El Señor ha venido dándole la vista a los ciegos, dándole el, el oído al sordo, poniendo a caminar al cojo, poniendo a hablar al mudo, muchos milagros levantando muertos, pero más allá, lo que él quería mostrar era algo espiritual, porque hay una cantidad de gente que hoy día sigue ciega, ven pero están ciegos en el mundo, oyen pero están sordos por el ruido del mundo, caminan pero están en caminos que conducen a la muerte. Y la gente no entendía los milagros espiritualmente que el Señor hacía, porque Él nos quiere llevar a la parte espiritual, porque Él es espíritu y nos quiere llevar a esa eternidad. Y Él venía haciendo todas estas señales, pero la gente, y es acá donde empiezo a desarrollar un poco más el tema para que lo entendamos, empezaron a seguirlo. Dice la escritura que, eh, que Jesús en el 6.1, Juan 6.1, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía, versículo 2, le seguía gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Todo lo que él hacía con los enfermos, ellos empezaron a mirar. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Dice la escritura que esto decía el Señor Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y ustedes siguen leyendo
Dice la escritura que allí él alimentó milagrosamente 5.000 personas sin contar las mujeres ni los niños. Quiere decir que habían un promedio de 20.000, más o menos 20.000 personas que él alimentó. Pero ojo, mire lo que pasa aquí, lo que sucede aquí. Mire lo que sucede aquí. Ah, él le preguntó a Felipe precisamente para probarlos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con toda esta multitud? ¿Compraremos pan para que coman estos? ¿Cómo hacemos? Aquí el Señor nos empieza a mostrar que dentro de esa misericordia, dentro de ese amor hacia el prójimo, por amor a ellos, también hay que exigirles un poquitico de esfuerzo. Dentro de todas las dificultades que tienen, siempre hay algo que tienen que aportar para que no entren en eso de empiecen a manipular, que se vuelvan irresponsables, porque cuando usted le da a una persona algo, lo recibe bien la primera vez, con pena. A la segunda vez lo recibe, a la tercera vez ya lo espera, a la cuarta vez ya lo exige y a la quinta vez ya es una obligación, porque nosotros mismos nos encargamos de que eso suceda, porque no manejamos las cosas en el mandamiento como el Señor nos está dando un orden. Y aquí les dice a ellos, vaya, mire entre la gente, usted puede, este milagro está en los 4 evangelios. Vaya, mire entre la gente qué hay para repartir. Y aparece un niño por allá con unos pececitos y por allá aparece otros con unos panes, con unos cuantos panes y unos cuantos peces. El Señor enseñó que debemos aportar hasta lo más mínimo que tengamos para ayudarnos unos a otros, que no esperemos siempre a que me lo den todo masticado. Y con eso él hizo un milagro gigante. Alcanzó y la escritura dice que el milagro fue tan grande que sobraron 12 canastas. Cada discípulo sobró, se llevó una canastada llena de comida porque sobró, ¿cierto? Ese milagro tan grande. Entonces, ¿qué pasó aquí? Mire lo que pasó aquí, que es lo que el Señor nos está enseñando, que hay que tener discernimiento, que si el mismo Creador se dio cuenta que la gente lo estaba buscando solamente por cuestiones puramente carnales y por cuestiones puramente personales, no le importaba sino ellos mismos, el egoísmo, el Señor se apartó, el Señor se hizo a un lado y eso es amor, porque hay veces nosotros por el mandamiento permitimos, nos volvemos permisivos y permitimos que esa gente siga pecando, porque si verdaderamente los amamos tenemos que decirles en su cara, no, trabaje. Dice por ahí, hay un refrán por ahí, dice que a la gente no hay que darle el pescado, sino hay que darle una caña de pescar, acompañarlo, enseñarle cómo sacar el pescado. Y mientras está pescando, usted puede compartir el pez que usted tiene con él en el de almuerzo, pero no darle todo el pescado porque después se va a volver un desagradecido. Aquí el Señor nos está mostrando claramente eso. Él claramente nos está enseñando acá y nos lo va a mostrar aquí. Resulta que comienzan a caminar, comienzan a caminar
Y el Señor también hizo ese milagro para 4.000 personas. Más adelante volvió a repetir el mismo milagro. Pero la gente empezó a buscarlo, la gente empezó a seguirlo. De hecho, muchos querían coronarlo rey. Ellos querían coronar al Señor Jesucristo como rey porque les convenía tener un rey que les diera de comer gratis. Comer gratis, sin el mínimo esfuerzo, sin trabajar. ¿A usted no le gustaría que le llegara comida a su casa todos los días gratis y usted no trabaja? Pues resulta que estas personas empezaron a buscar a Jesús. Después de todo esto, dice la escritura en el versículo 22 de Juan, capítulo 6, 22, dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum a buscarlo. Fueron a Capernaum a buscarlo. ¡Wow! Uno diría, si así hiciésemos todos los seguidores del Señor Jesús, ir de donde sea a buscar al Señor. Yo conozco gente que mientras tenían cerca de la congregación, iban, pero por cuestiones de situaciones económicas se han tenido que ir a otros Emiratos más lejitos y ya tienen la excusa de no buscar del Señor, porque viven muy lejos, porque no tengo para el transporte, porque esto, porque lo de aquí y todas las excusas. Y uno aquí cree que esta gente aquí, wow, está buscando al Señor, lo están buscando, pero miren, es ahí donde el Señor nos trae que apliquemos que ser, ¿cierto? Como las palomas y como la serpiente, ¿cierto? Prudentes, astutas y prudentes como la serpiente y así mansitos como las palomas. Porque miren lo que pasó. 25, Juan 6, 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y vea lo contundente que es el Señor Jesús. Respondiendo Jesús, respondió Jesús y les dijo, Juan 6, 26, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Señor acá, mire lo que hizo. Uno va al original, en el griego, de esta palabra, porque te saciasteis. La palabra que se encuentra ahí es la palabra hartazo en el griego, que significa comer como animales. Fue duro. El Señor les dijo, ustedes no me están buscando a mí porque están buscando su salvación. Ustedes me buscan a mí para que yo les llene el buche de comida. Por eso me buscan y empieza a mostrarle, a decirle que el verdadero pan es Él. Quien coma de Él jamás tendrá hambre. Que Él es el agua viva, que el que beba de Él jamás tendrá sed. Porque la gente no entendía que cada vez que Él
le daba la vista a un ciego, espiritualmente está diciendo que muchos están ciegos porque no saben para dónde van. Más allá de que el Señor a un ciego le dé la vista, era que a ustedes y a mí nos abriera los ojos hacia el verdadero camino, el camino recto, hacia la puerta estrecha, hacia Él. Él es nuestro norte. La gente no lo entendía, no lo quería entender. Y empieza toda esta situación. Y en el 60, mire lo que dice Juan 6:60. Al oírlas, ¿qué? Esas palabras, todo eso que el Señor acaba de decirles, ustedes me siguen porque tragan como animales y les dice, dejen de trabajar por la comida que perece, sino trabajar por la comida que nos da vida eterna, o sea, estar siempre trabajando en pro de las cosas espirituales, buscar del Señor, arrepentirme, salir del pecado, cumplir todos los mandamientos, amar al prójimo como a ti mismo. Recordar que tenemos un solo Dios que debemos amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, nuestro corazón. Que no son las cosas, las añadiduras las que me van a llevar a la salvación. El Señor me insta siempre a buscarlo primero a Él, todo el reino de Él y la justicia del Señor, y que lo demás va a venir por añadidura, la comida, la ropa, lo que usted necesite, porque el Señor ya sabe que usted lo necesita. Entonces, hay muchas personas que manipulan y llegan a nuestras vidas con un corazón muy sucio, con un corazón negro, que no buscan sino lo suyo, así como está mostrando aquí el Señor Jesús. Pero como Él es Dios, ¿quién se puede burlar del Señor? La escritura es bien clara en Gálatas 6:7 dice, no te engañes, el Señor Jesucristo no puede ser burlado. Y esos que creen que se burlan de nosotros, pueden burlarse de nosotros. Pero como nosotros estamos haciendo las cosas como para el Señor Jesús, se están burlando de Él y Él, nadie lo engaña. Por eso Él dice, mía es la venganza, yo soy el que pago. Yo no tengo que dañar mi corazón para no cumplir el mandamiento. Tengo que seguir, pero tengo que discernir para un día también decir, no, apártense, no hay, hasta que no vengan con un corazón contrito y humillado. Dice la escritura aquí que estas personas al oír eso que el Señor les dijo, que no trabajen por la comida que perece, que lo buscan porque se llenaron, porque tragaron, le dicen al oírlas, muchos de sus discípulos, ¿cierto? Dijeron, no estamos hablando de los 12, de todos los discípulos, que los discípulos empezaron a predicar la palabra del Señor. Muchos están siguiendo al Señor Jesús, muchos discípulos, sino que estos discípulos 12 que escogió el Señor son los apóstoles, que son la base donde el Señor fundamentó el Evangelio para esparcirlo al mundo. Pero todo el que escucha este mensaje se disipula en la enseñanza del Señor Jesús. De esos discípulos estoy hablando yo, no de los apóstoles, que son discípulos también. De esos que se discipularon y empezaron a buscar al Señor, a seguirlo. De hecho, el joven rico, Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor, como conoce su corazón, sabía que eso era mentira porque él amaba más el dinero que las cosas espirituales. Y le dijo, vende todo y sígame. Y dice la escritura que el joven rico se entristeció y no siguió al Señor porque le pesó más el dinero. Eso es lo que el Señor nos está haciendo la advertencia.
Dice, dura es esta palabra, dijeron esos discípulos. ¿Quién la puede oír? O sea, ¿quién la puede oír? Dice, ¿quién no se va a molestar con eso? Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal es la manera como me habla? Porque así hay personas cuando usted ya no les puede colaborar. ¿Qué tal este cristiano? Mírelo. Es que seguidor del Señor Jesús y ve que uno tiene una necesidad y porque ya lo toman como una obligación. Eso estaban haciendo aquí. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, él sabe, él lo sabe todo. Les dijo, ¿esto os ofende? O sea, ¿están muy molestos? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Él afianzando lo que les quería decir. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando les digo ustedes me siguen porque ustedes solamente quieren es comer, buscar la comida, les estaba diciendo era que el espíritu es el que da la vida, o sea, él, no la comida, que la carne que usted alimenta para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, que lo que verdaderamente va a tener vida. Y él está hablando de la vida eterna. Y él ya sabe que usted necesita alimento. Acuérdese en Mateo 6, en el mismo Mateo capítulo 6, él empieza a hablar, está hablando ahí atrás, habla sobre el afán. En Mateo 6 habla sobre el afán y la ansiedad, diciendo, mire las aves del cielo, ellas ni cultivan, ellas ni trabajan y comen todos los días porque el Señor las alimenta. ¿Ustedes no valen más que esos animales? Entonces, ¿por qué nos afanamos? Y es cuando el Señor dice, deje de estar preocupado por qué va a vestir, qué se va a comer, dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar. Si el Señor le dijo, miren esas aves, no trabajan y el Señor las alimenta. No somos más importantes que las aves. Lo que pasa es que tú dejas de ser importante cuando te apartas del Señor, porque crees más en tu poder, crees más en tus habilidades, crees más en tu carne y no confías en el Señor. Entonces el Señor dice, busque primero de mí, búsqueme a mí todos los días y todo lo demás le va a venir por añadidura porque el Señor ya sabe qué necesitamos desde antes de la fundación del mundo. 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Sí se da cuenta? Ese es el peligro cuando, cuando tú no disiernes ese amor al prójimo. Esa, pero el amor del prójimo significa que no le vas a robar, que no vas a aprovecharte de la mujer del otro, ni la mujer del varón del otro, ni le vas a codiciar el buey, ni le vas a robar las vacas, ni le vas a mentir. Eso es amor al prójimo. El ejemplo de el buen samaritano que el Señor le pregunta al fariseo, ¿cuál, o este escriba, cuál de los tres es el prójimo del que estaba en el camino golpeado? Y él contesta, el que usó de misericordia. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo, bueno, bien has contestado, ahora pues ve y haz lo mismo. Ya ese, ese accionar de misericordia ha ligado con todo ese paquete que traes tú de la ley,
que no debes hacer contra un prójimo. El amar al prójimo encierra todos los mandamientos, inclusive amar al Señor con toda la mente y solamente adorar un solo Dios, su nombre es Jesús. Y va incluido con tener misericordia, con ser bondadoso, con ser dadivoso. Va de la mano. Pero hoy el Señor nos está mostrando que estamos en medio de lobos, que seamos cautelosos, que seamos prudentes, que seamos bondadosos, pero al mismo tiempo vigilantes, porque hay muchas que se disfrazan de ángel de luz, porque el diablo se disfraza de ángel de luz y nos hacen ver. Y más si traen una Biblia en la mano, caemos redonditos. Y mire lo que dice acá, en el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por sus frutos los vamos a conocer. Por sus frutos los vamos a conocer. Es ahí donde a veces el Señor también nos lleva a la parábola de la cizaña y el trigo. La cizaña es una maleza, es una planta que es dañina, daña el trigo, pero son idénticas. Por eso el agricultor, el que va a recoger la cosecha, no la puede cortar hasta que ella crezca. Va a llegar a un punto cuando empieza a crecer y el trigo, el verdadero trigo, da frutos. La cizaña se dobla a un lado porque ella no da fruto y es ahí donde hay que cortarla. Entonces por eso el Señor dice que por sus frutos los conoceremos. Por sus frutos nos van a conocer a nosotros si somos trigo o somos cizaña. Porque una vez que se dejen ver los frutos, ahí se sabe dónde te cortan a ti y te mandan al fuego. Es igual, nosotros tenemos que discernir en las congregaciones que hay mucha cizaña que está al lado de nosotros, que usan las escrituras, que van a la iglesia, pero solo buscando un fin, robarte, manipularte, engañarte. Y también puede ser que por eso se endurezca tu corazón y vuelvas atrás. O sencillamente esa persona sigue atrás, se van de la iglesia. Hay que discernir eso. Pero a muchos nos ha pasado que nos ha tocado pasar por una cantidad de situaciones difíciles por no haber escuchado la palabra del Señor, por no ser como la serpiente y como la paloma. Dice, y dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les dijo a los 12, o sea, a los apóstoles, a sus discípulos que él escogió. ¿Ustedes también se quieren ir? Y dice la escritura en el 68, que le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Vea lo que estaban diciendo los verdaderos discípulos. Reconocen que Él es Dios Todopoderoso, porque la palabra Cristo significa el Mesías, el Dios que dijo que iba a venir a salvarnos. De otras palabras, los discípulos estaban diciendo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Para dónde nos vamos a ir si estamos caminando con Dios? Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo, tenemos la verdadera vida, la vida eterna. ¿Para dónde nos vamos a ir? Si tú eres el Cristo,
el Hijo, el Dios viviente. Así está la traducción. La traducción en la escritura dice acá, el Hijo del Dios viviente. Y usted va al griego y va al hebreo de esta palabra y ahí nunca aparece la palabra del, el artículo del, no hay. Dice el Hijo, el Dios viviente. Entonces, notemos cómo el Señor aquí nos está enseñando, no que no cumplamos el mandamiento, porque muchas veces por pretender estar cumpliendo el mandamiento nos estamos equivocando, porque no discernimos con qué personas estamos al lado. Vean, voy a dar un testimonio de muchísimos que me han pasado en 18 años aquí. Yo he cometido el error de querer, a veces en el afán, por el amor a mi Señor Jesús, de pretender ayudar a las personas y hacer cosas que quizás ni el Señor me mandó a hacer por no haber sido prudente, por no haber sido como la serpiente. Mirar a ver primero todos los pros y los contra y esa parte bondadosa de la paloma humilde que el Señor pone con su espíritu en nosotros, poderla desarrollar de una manera eficaz y como el Señor manda. Y yo he cometido el error muchísimas veces de ayudar personas, de hacer cosas que el Señor no me mandó. Porque obró mi corazón, no mi razón, no en oración. Por no medir las cosas bien. Hay veces somos muy emocionales. Dentro del amor que tenemos al Señor, a veces somos muy emocionales. Y en ese afán de querer cumplir esos mandamientos a cabalidad, nos equivocamos por no tener prudencia. Acá en Dubái rentamos una casa grandísima y ahí nos congregábamos muchas personas. Este predicador, esta cita que acabamos de ver, el Señor me la regaló hace rato, una predica que hice debido a esto. El Señor me dio la facultad de que yo cocine. Yo no me considero un chef internacional. Me encanta cocinar. Mi esposa, mis hijos, la gente de la congregación que he compartido, dicen que yo cocino muy delicioso. Y me dicen, usted debería, pastor, montar un restaurante latino. Y yo, no. Lo cierto es que empezamos a tomar la costumbre de que después del servicio, como vivíamos en una casa grande, y yo les decía a la gente, no, espera, no se vaya, vamos a hacer un almuercito para todos. Yo metía leña, unas ollas gigantes para 100, 200 personas. Cocinaba para 100, 200 personas. Y me hacía esos sancochos trifásicos aquí en los Emiratos Árabes, man, yo tan lejos Colombia, aquí comiendo sancocho colombiano, trifásico con marranito, con carnecita de res y con pollito, yuquita, papita, todo eso delicioso. Y eso la iglesia, eso la gente así. Y empecé a notar que la gente, cuando ya era más o menos, llevamos como una hora y media de prédica, empezaban a mirar el reloj y mirar el reloj de la pared de la congregación y miraban hacia afuera a ver si ya estaban las ollas montadas porque la gente iba era a comer, no iba a buscar del Señor. Y mi intención era compartir de lo que el Señor me da. Y yo contento porque mucha gente venía a buscar del Señor Jesús y yo les predicaba y me colocaban una cara así de intelectuales. Wow, pastor, tremendo, tremenda palabra. Y un día el Señor me regala esto y me puso en sí mi corazón.
Y delante de todas las personas les dije, ustedes vienen a esta iglesia por la comida. Ustedes no vienen a buscar del Señor. Hoy no hay almuerzo. Vayan y busquen almuerzo afuera, porque aquí el alimento que ustedes vienen a buscar es el pan de vida. Y se fueron, la mitad se fueron de la congregación. El 50% se fue de la congregación, porque así somos. Y le doy gracias al Señor porque pude decir no, porque estaba eh, engañando personas en un sentido de que no les estaba exhortando a que dejaran de pecar, a que buscaran realmente al Señor, no por la carne, la comida que perece, sino que buscar al Señor las palabras que son vida, las palabras de Él que son espíritu y son vida, como dice la Escritura. Eh, y hay veces uno se deja influenciar. Una hermana de la congregación que estaba en la alabanza me dice, ay, pastor, es que mire, él es un amigo que conocí y empezó a congregarse, ya lleva, sí, sí, ya lo he visto como 15 días, ya 2 sábados aquí, chévere, sí, mucho gusto, mi nombre es Pepito, mucho gusto, mi nombre es Luis, ok, bueno, entonces ella me dice, lo que pasa es que mire, es que el papá eh, está preso y entonces le dio una peritonitis y lo abrieron y está muy grave y entonces no sé si él lo vuelva a ver y a ver si de pronto aquí por medio, pastor, que usted es el líder, a ver si podemos hacer una colecta para que él pueda am, viajar a Colombia y ver a su papá, porque de pronto la última vez que va a ver a su papá y se despida. Muy espiritual la cuestión, muy del prójimo, mucho amor y una buena intención del corazón de la hermana. Pero no discernimos las cosas. A veces queremos ayudarle al Señor, ayudarle a ser Dios y no esperamos en Él. Debimos haber esperado a que el Señor, si le quitó la vida a su papá, es porque el Señor le quiere mostrar algo a él, le quiere enseñar, lo quiere afianzar más en su caminar. O quizás lo sana para que él también entre al camino del Señor y crea que el Señor le sanó. Pero no, incursionamos en ese amor al prójimo y lo enfocamos mal por no discernir, por no ser prudentes como la serpiente. Yo soy muy delicado con las cuestiones del dinero en congregación. Y les hago claridad, acá no cobramos diezmo. Usted nunca me ha oído hablar de diezmo. Eso no es bíblico. Quien quiera preguntarme eso por el interno, usted me pregunta y le hablo bíblicamente por qué no hay que dar diezmo. Entonces, ¿qué pasó, mis amados? Tan sencillo que dije yo, voy a darle lo que sé hacer. Consulto con mi esposa. ¿Te parece si hacemos un sancocho comunitario y lo que colectemos se lo damos a él para que pueda lograr para un tiquete de Dubái a Colombia? Dice mi esposa, sí. Pusimos los ingredientes nosotros como ofrenda, el pollo, la papa, todo. Y entonces le dije a la congregación, vamos a hacer un sancocho el sábado que viene, lo vamos a vender con arrocito, con aguacatico, trifásico, 50 dirhams. En Colombia en esa época eran 40.000 pesos. Y lo que quiera dar la gente de más, bienvenido sea. O sea, yo digo, viene una persona y dice, deme 2 sancochos, tenga, le doy 200. Lo que el Señor les ponga en el corazón. Y organizamos. Lo cierto es que al final de la tarde se recogieron 8.700.000 pesos colombianos, 8.700 dirhams.
Y ese mismo día, delante de toda la congregación y la gente que invitaron, fue mucha gente a ayudar, se le entregó el dinero en la mano. Error, error. Y a los 8 días me llama un hermano. Pastor, ¿cómo le fue a Pepito en Colombia? ¿Ya llegó de Colombia? No sé por qué. No, es que lo vi en un concierto de Madonna en Abu Dhabi, que es la capital de aquí de los Emiratos. En un concierto y me mandó la foto al celular. Yo no sé, le voy a preguntarle, de pronto es una foto vieja de algún concierto. De pronto es una foto vieja. Uno no puede juzgar. A los 15 días me llama otro hermano y me dice, pasó, ya llegó Pepito de Colombia, ¿cómo le fue con el papá? No sé, mire que no se ha comunicado, voy a llamarlo a ver qué pasó. ¿Por qué? No, es que yo estuve paseando con unos familiares que llegaron y lo vi en la Ferrari World montando en el tren más veloz del mundo. Entonces llamé a Pepito. Pepito, hermano, ¿qué pasó? No, pues a mi papá le dieron casa por cárcel y entonces ya está bien. Usted no, yo tenía unas deudas y ahí pagué unas vainas y lo otro pues lo usé para pasear. Me dolió tanto mi corazón, me dolió tanto mi corazón por la hermana que se le veía el amor por esa alma de poder querer ayudar. Me dolió tanto todos los hermanos cómo trabajaron, cómo se esforzaron para esa causa tan hermosa y noble hacia un prójimo. Pero no discernimos qué traía eso detrás. Am, yo le pedí al Señor que me perdonara, que me diera discernimiento. Y yo le dije, hermano, usted no me le puede hacer esto a la congregación, porque les va a dañar el corazón y de pronto va a hacer que muchos vayan hacia atrás, se van a sentir burlados. Hermano, yo siento que usted se va para Colombia. No, yo no tengo plata. Yo trabajaba en ese entonces en un hotel. Bueno, repito, yo soy predicador, pero yo trabajo como músico, porque la escritura dice clarito, el que no trabaje, que no coma, y yo trabajo para comer. Y para darle lo que el Señor me da a mi prójimo y a los demás que me necesiten. Oiga, entonces yo salía a vacaciones y yo tenía derecho a un tiquete. Entonces le dije al hotel que si podía favor me podía dar en efectivo lo del tiquete, porque yo les expliqué que yo era un predicador, que quería ayudar a una persona. Y accedieron y me dieron la plata del tiquete. Fui y le compré el tiquete por Emirates, no por Turkish, por Emirates Airlines a Sao Paulo, Bogotá. 9.700.000 mi tiquete. Tenga, hermano, váyase para Colombia. Y me paga el tiquete de a poco como usted pueda, semanal, quincenal, mensual, me lo paga. Eso pasó hace como 10 años, hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. No volvió a la iglesia. Porque a veces pensamos que siendo así vamos a lograr que la gente venga a la iglesia. No, las personas vienen a la iglesia porque el Señor Jesucristo es el que las trae. Entienda eso, mi hermana. Yo le puedo hablar a mucha gente de que el Señor Jesús es el Padre eterno con todas las citas y esa persona no va a oír, le va a pasar por acá porque el Señor no le ha placido, porque el Señor es el que agrega a las personas a la iglesia. No eres tú ni soy yo. Tu testimonio es clave, pero el que trae a las personas es el Señor Jesús. Entonces, mis amados, como dije de un comienzo, no hay que dejar de ser bondadosos, porque al contrario, eso me hizo más sensible, me hizo entender más las necesidades de los demás, pero me enseñó a ser prudente,
como la paloma y astuto como la serpiente. Y eso es lo que el Señor nos está hablando sobre el prójimo. Él nos llama a que sirviendo nosotros seamos buenos administradores, tengamos un balance, equilibremos bien las cosas de estos mandamientos que nos está dando, de este mandamiento tan grande como es amar al prójimo, con un equilibrio, para que no nos toque hacer como el Señor Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir, y porque el Señor les habló duro, y cuando el día que tú les hablas duro, entonces van a volver atrás y se salen de las congregaciones, como cuando yo les dije a los de la congregación, ustedes vienen a esta congregación es porque vienen a comer, solamente a eso vienen, debe darles vergüenza, y no volvieron. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a tener cuidado. A la gente hay que exigirle un poquitico. Les decía a ustedes en el libro primera, en el libro segunda de Reyes, así rápidamente, allí me muestra una viuda, ustedes sabían y ustedes saben que las viudas en esas épocas, en la época que vino el Señor Jesús en carne, el Todopoderoso se manifestó en carne. Las mujeres que tenían esposo y se les moría y enviudaban, si esas viudas no tenían un plante económico, un negocito, o el marido no les dejaba algo, se morían físicamente de hambre, porque nadie se va a hacer cargo. En el libro Segunda de Reyes, capítulo 4, dice así rápidamente, el aceite de la viuda, ¿lo tienen ahí? Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Rápidamente les voy a mencionar aquí. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, el profeta Eliseo, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor Jesucristo. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, tenía una deuda y le iban a quitar a sus hijos para volverlos esclavos en forma de pago. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, dice, ¿qué te haría yo? Dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. ¿Sí? No tengo nada. Y mucha gente cuando viene a ayudar, nosotros damos cuenta que no tiene ni para la renta, ni para el bus, ni para la comida. Le hace mucha falta muchas cosas. Y ese pensamiento lo tenemos nosotros. Por favor, si tú sigues al Señor Jesucristo, ¿con qué bocota vas a decir no tengo nada? ¿Dónde está tu fe? No tengo nada. Y dice la escritura. 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas, ¿sí? Ella le dijo que tenía una vasija con aceite, ¿cierto? Una vasija de aceite. No tenía ni papa, ni yuca, ni plátano, ni pescado, ni nada, ni lechones, ni nada de eso. Tenía una vasija de aceite. Tenía algo. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. O sea, traiga todas las vasijas que encuentre en esta ciudad, en este pueblo. 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue a la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede.
Si estamos entendiendo este mensaje aquí, este milagro tan hermoso, ella por fe cogió el aceite que tenía y empezó a echarle a una vasija que le trajeron. Y eso se llenó, tan pronto llenó eso, llenó, hasta el punto que ya no tenían más vasijas. Y el aceite en esa época era considerado algo muy costoso. Con el aceite se podían prender lámparas, cocinar, hacer ungüentos, una cantidad de cosas. El aceite era muy especial en esa época, costosísimo. Pero el punto aquí clave es que ella clama a Dios. ¿Qué tienes? No, no tengo nada, solo aceite. Y así nos pasa a nosotros. ¿Tú qué tienes? No, solo dos piernas, dos brazos, dos orejas, dos oídos, boca, respiro, estoy sano, pero no tengo nada más. Así somos. Hay hermanas o hermanos que me han dicho, pastor, ¿te me puede ayudar con esto? Mire, mm, em, entonces a veces los invito a montar a la casa de lo que el Señor me da y veo cómo se levantan agradecidos, lavan la loza, acomodan la cocina, trapean y yo dejo que lo hagan porque el Señor me enseñó cuando mi padre nos abandonó. Yo tenía 10 años y tuve que salir prácticamente a mendigar y en muchas partes que viví, el Señor puso eso en mi corazón. Yo llegaba en el lugar donde me regalaban un rinconcito para dormir, yo les arreglaba la casa, les trapeaba, les barría, les lavaba la loza para ganarme ese plato que me daban, porque si no nos volvemos ociosos y nos volvemos que es una necesidad, es una obligación que me tienen que dar. Así que, mis hermanos, primera de Pedro ya para irnos, primera de Pedro, en primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice que el fin de todas las cosas se acerca. Ustedes ya están notando que hay una cantidad de cosas que están sucediendo en el mundo que está mostrando que el Señor Jesucristo está próximo. Y todavía nosotros seguimos en enemistades, en pleitos, en chismes, sin perdonar, sin arrepentirme, incumpliendo el mandamiento, que es tan fácil como amar al prójimo y ahí se cumple toda la ley y los profetas. Y dice el Señor, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Estar sobrios, estar pendientes. Y velad es estar celando, cuidando, vigilando en oración. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lean bien, ahí está leyendo. El Señor está diciendo que si yo amo, yo cubro multitud de pecados. En el amor no hay temor, en el amor no hay maldad, en el amor no debe haber pecado. Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores. Ministrarlo significa, ministrarlo es ofrecerlos, darlos. La palabra ministro significa sirviente, servir, ministrelo, sírvale a los demás, ¿cierto? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Hay que saber administrar esto. O sea, el mensaje está que tú no debes de dejar de ayudar al prójimo, pero tienes que ser un buen administrador. De lo contrario, van a venir muchas personas
y tú vas a permitir que te manipulen. Tienes que empezar a orar, pedirle al Señor discernimiento, pero nunca cerrar tu corazón. El Señor es bien claro y dice dice aquí que, que ante todo tengamos entre nosotros un ferviente amor. Ahorita hay mucho odio, se están levantando odios entre religiones terriblemente en el mundo. Y el cristiano está siendo atacado y odiado tanto por judíos como por musulmanes. Si la gente entendiera cuánto nos odian los judíos, no estarían peleándose entre cristianos por pretender ser judíos, tratando de cumplir las tradiciones y los mandatos de judíos, cuando el Señor ya no nos manda eso, queriendo parecernos a ellos cuando ellos nos odian. No estoy fomentando odio, estoy diciendo que el Señor exactamente está diciendo que tengamos entre nosotros un ferviente amor, porque la gente se está odiando. Ese señor que mataron en Estados Unidos, que hablaba del Señor Jesucristo, diciendo que no es del Señor Jesús, que la homosexualidad, que esto del género, que todas esas cosas, todas esas aberraciones sean del Señor, lo mataron. Y todos los que siguen esta agenda, miles y miles de mensajes aplaudiendo, felices, haciendo fiesta porque lo mataron. Y tú miras a toda esa gente, sentí misericordia a toda esa gente, todos desadaptados, llenos de aretes, de pinturas, de rayones, de sus caras, desadaptados, con odio. La escritura dice que una de las señales que el Señor Jesucristo viene pronto es que el amor de muchos se enfriará. Van a tener comezón de oír, no quieren oír más el mensaje de salvación. El año pasado, solo el año pasado, infórmense, medio millón, son 500.000 cristianos que mataron en Nigeria, solo Nigeria el año pasado, y los que llevan en este año. Porque en muchos países están tratando de aniquilar este mensaje, borrar el nombre del Señor Jesús, porque no quieren aceptar que Él es Dios. Por eso es clave que no perdamos de vista el mandamiento, amar al prójimo, amar al prójimo. A este señor que mataron, lo mataron amando al prójimo, amando al Señor Jesucristo, predicando su palabra. Que cuando, si nos llega a tocar a nosotros, que el Señor nos halle de esa manera, teniendo fe en Él y creyendo en Él, sin dejar de amar a nuestros enemigos, pero con discernimiento, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para saber dónde dirigir esa misericordia. Tenemos que ser siempre misericordiosos, pero también astutos para no caer en que nos engañen. ¿Estamos? Así que, mis amados, velad, hay que estar orando fuertemente, hay que estar eh, tratando de cumplir los mandamientos del Señor Jesús. Los invito a que sigamos revisándonos, a que sigamos mirando en qué estamos fallando, si estamos cumpliendo el mandamiento, si estamos cumpliendo el mandamiento, si estamos ayudando a las personas, sobre todo a nuestros hermanos de la fe, si estás colocando en tu corazón cuando el Señor te bendice económicamente, sacar una ofrenda para entregarlo a alguien, es un ejercicio que tenemos que hacer a diario. Y no preguntar.
Solamente usted ya sabe, a veces se ha dado cuenta de la necesidad de alguien y usted ya se dio cuenta que es verdaderamente una necesidad, que no lo va a usar para alcohol, para drogas, para nada ilícito, sino que usted ve la necesidad de unos niños, de una familia. Si a veces usted tiene duda de eso, de entregar el dinero, no entregue el dinero porque normalmente la gente lo usamos para mal. Sencillamente vaya y le paga el recibo de la luz, ve que tiene las llantas ya en los rines del carrito, compre unas llanticas, pero que se mueva ese corazón a dar de lo que el Señor le da. Acostúmbrense a eso, acostumbrémonos a eso. Dice la Escritura que hay más bendición en dar que recibir, dice la Escritura. Eso está, lo tenemos aquí. ¿Quién me lee? Hechos 20:35. Amén, pastor. Yo quedé así porque ese participar de la gente tan bella, me encanta eso. Alcancé a ver por ahí Viviana, alcancé a ver el cuadrito de Viviana. ¿Quién más habló por ahí? Pero 20:35 me lo lee, Vivianita, por favor. Sí, Señor, dice la palabra del Señor en Hechos 20:35. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Punto. Bienaventurado significa doblemente bendecido, significa que si usted da, va a ser doblemente bendecido. Y no lo haga para que el Señor le devuelva a usted el doble. No, es una promesa del Señor. Hágalo por convicción. Dice el Señor que cuando tú des, no des por obligación ni por necesidad, sino que el Señor ama al dador alegre. Así que empecemos a ofrendar a la congregación, no a mí. Yo jamás les pido dinero. Y si pido, esa parte, no en congregación, pero no para otras cosas que no, el Señor no manda. El Señor manda que ofrendemos, que ayudemos unos a otros, que los discípulos de Jesús tenían todas las cosas en común para que a nadie les faltara nada. Empecemos en ese pensamiento más en estos tiempos donde el amor está desapareciendo, donde ya no hay valores, ya el Señor Jesucristo dijo que cuando Él venga, esto va a estar peor que Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra y en la época de Noé, el pensamiento de los hombres eran solo pecar y pecar. Ese era el pensamiento de ellos. Y ahorita estamos entrando en esa línea. Cristo viene pronto, mis amados. Preparémonos. Amémonos unos a otros, ayudémonos unos a otros, respaldémonos unos a otros. Amemos al prójimo como a nosotros mismos. Señor Jesucristo me los bendiga. Que tengan un día muy lindo. Los amo con todo mi corazón. Muchas bendiciones, mis amados.